¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León. Me conocerás por videos como JavaScript es lo mejor que le pasó a la programación o Python es el jQuery de C++. En este video vamos a hablar sobre Solid y programación funcional, algo que creo que nadie ha hecho todavía y esto va a ser interesante. Si tú no sabes qué es Solid, igual vas a aprender qué es Solid. Vamos a ver los ejemplos en programación orientada a objetos y vamos a ver también su equivalencia en programación funcional, porque los conceptos en sí se pueden replicar en programación funcional. Sabemos que la programación funcional es un hecho que está ahorita los lenguajes de programación más utilizados, están las pruebas técnicas, así que saber sus equivalencias de principio Solid te va a ayudar sobre todo a pruebas técnicas y también a tu programación de día a día. Así que quédate en este video, vamos a ver mucho código y muchos conceptos que te van a servir bastante. Pero antes vamos con un mensaje de nuestro patrocinador Imigo, que hace posible este video y sé que ese mensaje te va a importar. En mis 20 años como programador me he dado cuenta que los programadores que tienen mejores sueldos no es porque saben más de programación, sino es porque saben inglés. Aprender inglés no solamente te traerá mejor sueldo, sino también te va a abrir puertas para trabajar en empresas internacionales, trabajar de manera remota. Aparte de esto, el inglés te abre puertas en el conocimiento, ya que los mejores libros están hechos en inglés, la documentación de tus frameworks está primero en inglés, los blogs, videos, hay más material hecho en inglés. El inglés te abre bastantes puertas. Y quizás tú ya tienes las bases del inglés, pero necesitas practicarlo y por falta de tiempo siempre lo dejas para después. Imigo es la solución para este tipo de personas como tú que necesitan practicar inglés y ya tienen las bases. Imigo es una plataforma con profesores nativos del inglés, la cual tiene una comunidad internacional con estudiantes de 140 países, estudiantes que ya trabajan en tech y startups. Imigo está enfocado en speaking y conversación para quienes ya están en un inglés intermedio de inglés y desean mejorar su fluidez. Imigo se centra en conversaciones en vivo donde los profesores te corregirán en tiempo real, pero también cuenta con una inteligencia artificial que te ayudará al finalizar cada clase, dándote tips y correcciones destacadas. Imigo tiene un precio especial de hasta 90% de descuento para quienes ven este video. Si das clic en el enlace fijado en el primer comentario, el costo por clase en el plan mensual es de $3, pero no se queda ahí. El costo es de tan solo $1.99 por clase. Así que ya sabes, Imigo es la solución para ti que quieres practicar el inglés y bueno, a veces no tienes el tiempo para trasladarte a un sitio. Imigo es la solución a un precio muy decente. Primer comentario fijado. Ahora sí, vamos al video. A pesar de que los principios Solid están hechos para programación orientada a objetos, con programación funcional podemos encontrar su equivalencia. Y comenzando con el principio de responsabilidad única, que es el primero, este principio lo que dice es que una clase debe tener una única razón para cambiar. Es decir, debe tener una sola responsabilidad. Y para ello podemos hacer el siguiente ejemplo. Por ejemplo, yo puedo hacer una clase llamada cerveza, la cual tenga un nombre y tenga alcohol. Esta cerveza tiene un nombre, tiene alcohol y un constructor que asigna los elementos que le mandamos en su construcción. Y tenemos, aquí podemos ver que solamente tiene una responsabilidad, la de tener información. Vamos a hacer otra clase que tenga otra responsabilidad y va a ser un validador de estos elementos. Aquí vamos a ponerla abajo. Y esta clase es un virValidator que tiene solamente un método que regresa un booleano y recibe una entidad cerveza de la clase de arriba. Y esta, pues bueno, vamos a validar ahí si está las validaciones que sean. Solamente aquí he puesto solamente una, que si esto viene null o empty o vacío, te va a regresar que no es válido. En caso contrario, te va a regresar true. Esto podemos ver que está respetando el principio de responsabilidad única, ya que cada clase tiene, bueno, su objetivo. Si yo quiero ejecutar esto, bueno, pues pasa que hago un objeto del tipo cerveza, mandándole en su construcción lo que tengo que mandar, una cerveza Paulaner, y vamos a poner el validador haciendo una instancia del objeto, y esto yo le pongo un if y esto ya, ahí está. Estamos utilizando el principio de responsabilidad única y esto es código que puede ser limpio y escalable. Y vemos que también es funcional. Ahí podemos ver que está funcionando con éxito. Su equivalencia. ¿Cómo es su equivalencia a esto a programación funcional? Bien. Hay unas entidades llamadas records que nacieron en Haskell en los años 90. Estos records ya son permitidos en C#. Próximamente van a llegar a JavaScript, así que no te me asustes. Los records son entidades que son inmutables. Entonces vamos a crear un record el cual sea para guardar la información. Este record tiene un nombre y tiene alcohol. Ahora lo que vamos a hacer es una función pura con programación funcional en C#, la cual va a tener la siguiente estructura. Vamos a tener nosotros una entrada de información del tipo de este record, que es vir, y una salida booleana.
A esta entrada de información nosotros la vamos a llamar vir. Vamos a poner un igual aquí y la vamos a llamar vir. Este vir va a ser nuestro parámetro de esta función anónima. Y este vir, bueno, pues es un tipo de elemento record del tipo vir. Y aquí lo que vamos a hacer es la misma validación que hicimos en la clase que hicimos de validador hace unos momentos. Aquí, utilizando programación funcional, seguimos respetando el principio de responsabilidad única. Igual yo puedo crear los elementos a partir de esto. A diferencia, este vir es inmutable, es decir, si yo quiero modificarlo no puedo, porque los records no se pueden modificar. Si quieres una modificación, clonas el record con un nuevo cambio en su nueva elemento que nace de él. Pero bueno, modificarse no se puede. Es parte de las prácticas de programación funcional ser inmutable. Y aquí vamos a poner nosotros el validador, la función validadora que tenemos acá. Bueno, solamente tengo que ponerla aquí. Tengo que ponerle vir. No sé, ahí está. Tengo que ponerla debajo porque aquí me está marcando error. Aquí la ponemos y de esta manera ya la encontró. Como es una función anónima, pues no la encontraba. Y de esta manera vemos que el código pues sigue siendo principio de responsabilidad única. Yo ejecuto esto y vemos que está funcionando. Obviamente estamos utilizando programación funcional no pura, porque C# no es un lenguaje de programación puro, pero estamos utilizando prácticas de lenguajes de programación. Estamos utilizando un record y estamos utilizando funciones anónimas que son funciones puras que no están alterando lo que está externo a ellas, por lo cual estamos respetando ese principio. Y vemos que el principio de responsabilidad única se puede replicar con programación funcional. El principio abierto-cerrado. Este principio de Solid establece que las clases, módulos, funciones deben estar abiertos para extensión, pero cerradas para modificación, como lo siguiente. En programación orientada a objetos yo puedo tener interfaces, una interfaz que es un producto que va a obligar a quien implemente a tener un precio. Yo puedo tener una cerveza que implemente este producto, la cual va a tener un constructor y una propiedad que se llama price, y el constructor va a recibir ese precio y nuestro cálculo de precio, bueno, va a ser directamente el precio que estamos recibiendo. Esto yo, si lo ejecuto, es decir, si hago una lista de productos que son del tipo de esta interfaz, mi cerveza está implementando esa interfaz, por lo cual yo puedo ponerlo en un for each y esto va a funcionar, es decir, va a funcionar sin problema alguno. Y esto, si yo quisiera una nueva funcionalidad sobre esta interfaz, está abierta a esa modificación sin que modifique lo que existe. Es decir, yo puedo extender este código sin modificar lo que ya está hecho. Es decir, hago una nueva clase. Imagínate que necesitamos una cerveza que tenga precio con impuestos. Hacemos una nueva clase, la cual en su constructor va a recibir el precio y el impuesto. Los vamos a asignar a sus propiedades. Y el nuevo cálculo del precio va a ser el precio más el impuesto. De esta manera yo puedo aquí agregar un nuevo elemento que sea de este tipo, cerveza con impuesto. Y esto va a seguir funcionando. Si yo lo ejecuto, esto funciona sin problema alguno. A pesar de que agregué nueva funcionalidad, aquí vemos los elementos, no modifiqué lo ya existente. Es decir, yo no fui a modificar la clase cerveza para ponerle unos if ahí, etc. Simplemente utilicé las interfaces y está abierto o cerrado. ¿Y esto cómo es en programación funcional? En programación funcional podemos utilizar algo llamado closures. Los closures son funciones que permiten tener un estado, por ejemplo. Y aparte los closures te regresan una función. Es una función que retorna otra función. Esta función, por ejemplo, que tenemos aquí, retorna una función la cual está lista para ejecutarse y va a tener una respuesta como decimal. En C# func sirve para definir un tipo de función la cual va a tener una respuesta decimal. Y de esta manera nosotros tenemos una función llamada getPriceVir y recibimos el precio. Si yo al momento que ejecuto esta función voy a tener la función respuesta esta para ejecutarse, es decir, todavía no se va a ejecutar esto, lo que se va a ejecutar es simplemente la construcción de esta función. Yo puedo hacer lo mismo para hacer una función que tenga también otros elementos, por ejemplo decimal y precio e impuesto. De esta manera nosotros aquí podemos hacer otra función en espera de ejecución, la cual, nada más voy a quitarle este más que está aquí, la cual va a estar lista para cuando la necesitemos. Esto mismo yo puedo crear aquí elementos closures a partir de esa función que estén listos ya con sus valores. Por ejemplo, aquí ejecutamos getPriceVir, este 10, y este 10 va a estar aquí listo para cuando lo ejecute me retorne un tipo decimal. Bien, entonces ahora lo que puedo hacer también es una nueva función ejecutando el otro closure, la cual recibe un precio y un impuesto. De esta manera yo puedo crear una función de orden superior. Una función de orden superior es una función la cual
recibe funciones de primera clase. Una función de primera clase es cualquier función que se puede guardar en una variable. Estas tres son funciones de primera clase. Las puedo mandar, son variables, las puedo mandar por parámetro. Entonces vamos a hacer una función llamada show, la cual va a recibir una lista de funciones del tipo que sean funciones que retornen un decimal. ¿Cuáles funciones retornan un decimal? Esta que está dentro y esta otra que está aquí adentro. Esas funciones están ya listas aquí para ejecutarse. Ahora yo, de esta manera, el action es una función en C#, un tipo de dato en C# que especifica que es una función que va a recibir este tipo de dato, pero no va a retornar nada. En el caso de func, dice que va a retornar un decimal. Son tipos de datos que ya existen en C# para especificar funciones. Ahora que tenemos el show, lo que vamos a hacer es nombrar a nuestras funciones que vamos a recibir como FNS. Y estas FNS las vamos a convertir a lista. A estas FNS las convertimos a lista para hacer una ejecución de la función forish. Que la función forish, he dicho función forish, no estructura de control. Función forish lo que hace es recibir una función de orden de primera clase, la cual a cada elemento de iteración hace lo mismo que un forish tal cual de estructura de control. Pero esto funciona como función. Esta función lo que va a hacer es hacer un recorrido de todas las funciones convertidas en listas. Y estas funciones lo que voy a hacer yo es mostrarlas en pantalla. Pero al mostrarlas en pantalla las voy a ejecutar. Es decir, voy a poner los paréntesis. Si te fijas, esta variable fn le he puesto paréntesis al final. Por lo cual va a ejecutar lo que haga esto y lo que haga esto. Si yo esto lo corro, vamos a ver que va a funcionar sin problema alguno. Solamente me faltó aquí un punto y coma. No los puse. Ahora sí. Y bueno, que me faltó ejecutarla. No ejecuté la función show. Para ejecutar la función show basta con que yo ponga show, una nueva lista y las funciones de primera clase que tenemos aquí arriba, que estas creamos aquí, aquí las mandamos. Ahora sí, esto lo ejecutamos y vemos que tenemos el resultado. El principio abierto y cerrado se cumple aquí porque yo podría hacer otros closures que simplemente respeten este tipo, func decimal, y esos func decimal pueden ser recibidos en esta función show. Los puedo especificar aquí. Y va a seguir funcionando sin que modifique los otros closures. Ahora el principio de sustitución del list-scope que va muy ligado a programación orientada a objetos, pero ahorita vamos a ver cómo lo resolvemos. Los objetos de una clase que son hijos deben poder reemplazar los objetos de la clase base sin alterar el comportamiento del padre. Es decir, si tú estás heredando de un padre y este tiene un comportamiento en específico, no tienes que alterar ese comportamiento. Esto pasa y de hecho es una problemática muy grave porque a veces son clases que están compiladas y a veces hay que tener ciertas estrategias. Y este principio del list-scope, bueno, se vuelve engorroso cuando no tienes un buen diseño de software. Para explicar este problema voy a utilizar el problema clásico de rectángulos y cuadros. Si tú quieres ver un problema más a profundidad de este tipo, yo te recomiendo mi curso de Clean Architecture. Ahí vemos más a fondo esto. Pero bueno, para esto vamos a explicar lo siguiente. Tenemos una clase que va a ser la base llamada rectángulo, la cual tiene un ancho y un alto. Y nosotros para calcular su área, pues multiplicamos el ancho por el alto. En un rectángulo, pues el ancho y el alto no son iguales. Ahora, yo quiero heredar del rectángulo y este rectángulo lo quiero heredar con un cuadrado. El cuadrado sabemos que sus lados son iguales, por lo cual vamos a tener solamente una propiedad llamada lado y lo que vamos a hacer es que vamos a heredar de rectángulo, pero vamos a sustituir sus propiedades asignando el mismo lado. Si obtenemos el lado o el ancho, va a ser el side que tenemos. Si obtenemos la altura, va a ser el side que tenemos. Y tanto para el set de la anchura y la altura, vamos a reemplazar el side. Es decir, un rectángulo al final de cuentas sus cuatro lados tienen el mismo tamaño. Esto respeta al list-scope porque no estoy manipulando el comportamiento de nuestro padre y estamos estableciendo que este método que yo no tengo sobrescrito en la otra clase hija siga funcionando y no tenga cosas o sorpresas, no cause excepciones, etc. Entonces si esto yo lo ejecuto creándome aquí un rectángulo arriba, creamos un rectángulo que mida 4 por 5 y el rectángulo se calcula su área, ¿no? Y igual yo voy a crearme ahora un cuadrado, el cual vamos a ponerle que como hereda de rectángulo, yo puedo hacer un rectángulo que que haga una instancia de cuadrado y este solamente tiene un lado. Bueno, le mandamos el width 4, ¿no? Igual este va a entrar aquí y este va a ser asignado a site. Bien. Entonces yo también puedo ejecutar el método que está en el padre, calculate area, y debería funcionar sin problema alguno. Yo ejecuto esto
Y vemos que está funcionando perfecto, ¿no? 4x5, el del rectángulo 20 y 4x4, que es el cuadrado, tiene los mismos lados, bueno, 16. Es decir, está, a pesar de que estoy utilizando el método de width por height de nuestro rectángulo, está teniendo un comportamiento lógico, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace esto en programación funcional? Imaginemos en programación funcional que tenemos una función ya compilada y está establecida y no puedo modificarla. Esta función llamada printArea va a calcular un área, ¿no? Esta función es de orden superior, recibe una función de primera clase, la cual, ojo, tiene de entrada 2 doubles y de salida un double. Y tenemos el nombre Area Calculator. Tenemos un lado y tenemos otro lado. Esta función imagina que está compilada, no puedo modificarla por nada del mundo. Entonces esta función recibe una función que recibe 2 parámetros, por lo cual yo tengo que respetar eso, parecido al list-scope, ¿no? Tengo que respetar que yo no puedo modificar eso y tengo que hacer mandar esos dos lados, a pesar de que este Area Calculator, bueno, va a hacer algo, ¿no? Recibiendo 2 parámetros. Yo lo que puedo hacer aquí es lo siguiente. Vamos a crear primero la función, la fácil, ¿no? La de rectángulo, de la siguiente manera. Vamos a calcular la función. Aquí podemos ver que la función que recibe es un tipo func con 3 doubles, 2 que son parámetros y 1 el retorno. Entonces aquí podemos ver, aquí de hecho aquí te dice, mira, load es el último. Y aquí podemos tener las entradas, width y height, y multiplicamos y ya está, ¿no? Esto funciona en printArea sin problema alguno. Si yo mando esa función en printArea, aquí, funciona, no pasa nada, ¿no? Tenemos un lado y otro lado. Ahora, ¿yo cómo hago un cuadrado? Respetando eso. Para hacer un cuadrado tenemos que hacer un truquillo. Que obviamente es un parche de cierta manera, pero a veces vamos a pasar por esto. Algo que está compilado no podemos modificarlo, pero necesitamos mandarle menos parámetros porque un cuadrado, sus lados son... Si tú permites que un cuadrado le mande el programador 2 lados, podría equivocarse. Podría mandar lados que no cumplen con ser un cuadrado. No, podrías mandarte un 5 y un 4, entonces ya es un rectángulo. Y eso puede pasarte en muchas cosas de diseño de software. Bueno, aquí tenemos el cuadrado y yo simplemente voy a poner un parámetro guión bajo. Puedes llamarle aquí pato, como tú quieras. Ese parámetro igual yo lo voy a ignorar. Si te fijas, dentro del cuerpo de esta función, yo no uso para nada este parámetro. En C# tú puedes llamar variables así. De hecho yo puedo dejarla así, no pasa nada. La he dejado como guión bajo para que veas que esto pues es basura. Pero yo el comportamiento que hago es simplemente site por site. Ahora lo que yo puedo hacer a continuación es simplemente ejecutar esa función mandándole cualquier cosa aquí. Puedo mandar cualquier cosa, igual va a ser ignorado. A lo mejor suena garrafal, pero a veces es una solución en cosas que están compiladas y bueno, no podemos modificarlas, ¿no? Ahí está. De esta manera yo ejecuto esto y va a seguir funcionando respetando el comportamiento de la función que se llama printArea, siendo esa en el principio del list-scope una función la cual yo estoy haciendo uso de ella, una función de orden superior y de la cual estoy derivando, estoy haciendo composición con otras funciones y no puedo modificarlas, pero puedo hacer ahí ese truquillo, esa basurilla que puse y esto funciona perfectamente. Ahora, el principio de segregación de interfaces es prácticamente que hay interfaces que pueden tener métodos que no vas a implementar en ciertas clases. Entonces es mejor dividir esas interfaces en interfaces más pequeñas. Interfaces más pequeñas para que tú dividas las abstracciones y tus implementaciones no tengas que hacer código que tengas ahí solamente una excepción de no implementation, etc. De esta manera no vas a estar obligado a hacer métodos de interfaces en donde a lo mejor tú tienes un módulo donde tienes que hacer solamente un crear y un ver, no tienes un eliminar y un modificar y tu interfaz te obliga a hacer esos dos métodos, entonces esos dos métodos quedan solos ahí sin código. Entonces mejor divides en dos interfaces, una interfaz que tenga el método create y obtener y otra interfaz que tenga el eliminar y el editar. De esta manera, si necesitas los 4 métodos, pues implementa las dos interfaces. En caso contrario, pues implementas una o la otra. Bueno, eso es lo que hice la segregación de interfaces. Y podemos ver un ejemplo rapidísimo. Por ejemplo, aquí yo tengo una interfaz llamada send, que tienes que implementar el método send. Tenemos otra interfaz llamada invoice, que tienes que implementar el método invoice de facturar. Y vamos a hacer una clase que implemente las dos interfaces. Por ejemplo, hay una clase que se llama normal sale, que es una venta normal, la cual va a necesitar tanto enviarse como facturarse. Entonces implementamos estas dos interfaces. Tenemos un constructor que recibe un total. Implementamos simplemente con un console.writeLine solamente para uso de explicación. Ahí está. Podría ser que yo tenga necesidad de crear una nueva venta, la cual solamente se va a enviar y no facturar. Por ejemplo, una venta internacional.
la cual no se va a facturar porque el cliente es extranjero y no necesita factura, etcétera. Bueno, entonces yo simplemente implemento de quien quiero, ¿no? De esta manera ya me ocupo de solamente lo que importa. En cambio, si tuviéramos estos dos métodos juntos en una misma interfaz, aquí me sobraría un método porque yo no lo necesito. Entonces es mejor dividir tus interfaces. ¿En cuántas? Bueno, depende de tu contexto, requerimientos y tu diseño de software. No hay una regla de que siempre las interfaces de CRUD tienen que ser 2, tienen que ser 3. No, eso depende mucho de tu sistema y el contexto en tu sistema. Bien, ahora esto en programación funcional, ¿cómo se haría? En programación funcional no hay interfaces, por lo cual no vamos a poder implementar tal cual lo dice el principio. Pero tenemos que ir al fondo de este principio. ¿Qué es lo que hace este principio? Es no tengas comportamientos que no vas a necesitar. Es mejor que tengas funciones pequeñas. Entonces hay una práctica en programación funcional llamada funciones puras. Las funciones puras lo pudimos ver en el primer punto, que es el principio de responsabilidad única. La función pura no tiene efectos fuera de ella, es decir, todo lo que recibe no lo modifica, para lo exterior no se modifica, pero también la función pura tiene una responsabilidad única, y también la función pura siempre, si recibe un valor A y B y regresa a C, siempre que le mandes una A y B, siempre va a retornar C. Entonces, utilizando funciones puras que tienen una responsabilidad, podemos cubrir esta parte de tener funciones que se enfoquen a algo y no funciones que estén sobrando. Aparte, si yo quisiera tener algo que tenga que respetar como un contrato, como la interfaz, yo puedo poner un tipo de función. Recordemos que en C# tenemos el action y el func, que dependiendo la situación, bueno, pues vamos a utilizar uno o el otro. El action no regresa nada, el func si regresa algo, los dos pueden recibir parámetros. Entonces yo puedo hacer un closure aquí, y este closure va a recibir un parámetro total. Recordemos que closure aquí está retornando una función, la cual es un tipo action, y este action no recibe nada y tampoco regresa nada, por lo cual esta función que tengo aquí, que la retorno con este return, cumple con este action que estoy retornando aquí. Voy a hacer otra función que reciba igual un decimal total. Y te fijas, este es el comportamiento que hicimos con las clases anteriores. Se envía la venta normal, se envía la venta internacional. Y bien, yo sí tengo una función que se llame process, la cual reciba el tipo action. Bueno, yo podría mandar cualquiera de estas dos funciones que están enfocadas a solamente una responsabilidad, podría ser mandada a process. Por ejemplo, yo me puedo hacer dos funciones que sean una de Send Normal Sale y otra de Send International Sale. La vamos a hacer aquí abajo. Te fijas, los closure lo que hacen, una vez que lo ejecutas, tienes otra función en espera de ejecutarse, pero este valor está guardado aquí internamente y también aquí, S20. Por lo cual, cuando yo mande en process estas funciones de primera clase, aquí en el momento que se ejecutan internamente, van a mostrar el valor que tienen internamente. ¿Cuál valor tienen internamente? Bueno, este total que está aquí. Y nosotros vamos a ejecutarlo y vemos que está funcionando. Si te fijas, a final de cuentas tenemos un comportamiento parecido a la segregación de interfaces. Estamos haciendo funciones pequeñitas, las cuales se pueden agrupar por su tipo. ¿Cuál es su tipo? ¿Qué identifica las funciones? El tipo de función. Este es un action, este es un action. Si tuviéramos este así, ya no se podría agrupar en este tipo de función. De esta manera nosotros estamos haciendo funciones pequeñas, las cuales podemos utilizarlas como composición, que es una técnica equivalente a la herencia, y de esta manera funciones pequeñitas para cumplir con la segregación de interfaces. Interfaces que sean más pequeñas son mejores que interfaces enormes que no vas a implementar. Aquí funciones, pues por sí misma, la práctica de programación funcional de función pura, bueno, cumple con eso. Y bueno, por último, el principio de inversión de dependencia, que este principio es de las bases de la arquitectura de software. Es que tú, entre tus componentes y clases, no deberías depender de implementaciones, sino depender de abstracciones. De esta manera tú puedes sustituir implementaciones. Siendo una clase que implementa una interfaz, un comportamiento, puedes sustituirlo sin afectar radicalmente muchos lados. Imagina que tengas una clase en la cual tú internamente estás creando objetos. Imagínate que esos objetos los vas a cambiar su funcionamiento por otras herramientas, otras clases. Entonces, imagina que tienes 50 clases haciendo esas creaciones de objetos. Tendrías que ir a todos esos lados a cambiarlos
creaciones de esos objetos, y a veces esos objetos, su creación pues es compleja, tiene varios parámetros, etcétera. Con la inversión de dependencia, dependiendo de abstracciones, nosotros solamente ponemos esto con la inyección de dependencia, una herramienta que tienen la mayoría de frameworks. Ponemos la creación de estos objetos y los obtenemos inyectados en sus constructores. Bueno, aquí imagina lo siguiente. Tenemos nosotros una interfaz la cual tenemos que implementar llamada notificator sender, y tenemos aquí una clase que se manda la notificación por correo electrónico. Así de sencillo. Implementamos el método send que recibe un string como mensaje y se manda aquí internamente, y nosotros vamos a poner aquí otra clase que se mande por SMS, que igual va a implementar notification sender, y también igual va a tener un método send. Ahora, yo esto lo puedo trabajar con un patrón de diseño llamado estrategia. El patrón de diseño estrategia lo que hace es un comportamiento dependiendo lo que le estás enviando como objeto implementado. Es decir, una clase que está implementando un comportamiento sobre una interfaz, se la mandas a su interfaz. Entonces aquí nosotros tenemos un notification service, el cual tiene una abstracción. Esto es una abstracción. De esta manera nosotros, teniendo esa abstracción, la recibimos aquí ya construida. Es decir, la interfaz va a ser vamos a recibir un objeto que su clase implemente esta interfaz. Por lo cual yo sé que esta interfaz tiene un método llamado send, por lo cual yo puedo invocarlo aquí, y ese send tiene que cumplir con que recibe un mensaje. Si te fijas, aquí tenemos este send cumple con eso, este send cumple con eso, y aquí vemos que la implementación es un send que reciba un string como mensaje. Yo no puedo mandar algo que no cumpla con esto, no puedo implementar esta interfaz si no cumplo con esto. Ese contrato no puedo brincármelo. Ahora, ya teniendo todo esto, podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, ahora yo me puedo aquí crear un objeto del tipo email sender, y si te fijas, estoy utilizando la interfaz, pero como email sender implementa esta interfaz, puedo utilizarlo. Ahora, este email sender, vamos a crearnos un notification service, que es el que está utilizando el patrón de estrategia, y le mandamos el objeto que implementa la interfaz que tiene su constructor. Si vemos, aquí está esperando una interfaz. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es ejecutar el método notify, y el cual va a funcionar sin problema alguno. Mismo caso para la clase SMS. Si yo hago esto, ahí tenemos la creación del SMS que implementa notification sender, creamos el SMS notification service, e igual va a funcionar exactamente igual. Si yo ejecuto esto, no va a haber problema alguno, ya que la clase notification service está esperando algo que implemente la interfaz notification sender, y vemos que funciona correctamente. Esto en programación funcional se puede resolver con funciones de orden superior, las cuales reciben funciones de primer orden, de primera clase. Y ya sabemos que en C#, bueno, pues tenemos tipado de funciones. Yo puedo poner una función de orden superior la cual va a recibir una función de primera clase de la siguiente manera. Notification Service recibe una función la cual se llama Notification Sender, y esta también recibe a su vez un mensaje. Esta función action recibe un string, por lo cual aquí tengo que mandarle ese string. A notification sender recibe un string, aquí está, y ese string lo tenemos aquí arriba. Entonces yo puedo crearme una función de primera clase de la siguiente manera. Vamos a crearnos una función llamada email sender, la cual vamos a ponerle en minúscula, ahí está, la cual va a tener como parámetro un string. Ahí vemos que es un action string, por lo cual estoy cumpliendo con esto, como las interfaces. Y aquí ponemos el funcionamiento. Ahora yo puedo hacer una función que sea SMS, e igual cumplo con este contrato action string, y por lo cual yo puedo ejecutar notification service mandándole las dos funciones sin problema alguno. Mando email sender, mando SMS sender, y esto funciona correctamente tal cual lo vimos con programación orientada a objetos. Yo corro esto y vamos a ver que aquí se va a estar funcionando exactamente igual. Y ahí está nuestro resultado. El objetivo de este video no fue que la programación funcional sea mejor, la programación orientada a objetos sea mejor, sino ver que las dos son equivalentes. De hecho, esto ya lo había demostrado Turing y Alonzo Church. Alonzo Church, creador del cálculo lambda, la base de la programación funcional. Alan Turing, bueno, pues la base de la programación imperativa. Demostraron que los dos paradigmas eran equivalentes. Y el objetivo de este video fue llevar la programación funcional a fondo, lo que permite C#. Obviamente si hubiera utilizado un lenguaje como Haskell hubiera tenido otro tipo de prácticas, pero el objetivo más que nada es para que aprendieras también cosas que ya puedes implementar en otros lenguajes de programación como Java, TypeScript,
próximamente en JavaScript vamos a tener records. Entonces el objetivo es eso, que conozcas más conceptos cumpliendo con Solid. No te digo que trabajes con programación funcional todo, sino que conozcas también que la programación funcional tiene ciertas cosas interesantes. ¿Y qué? ¿Aprendiste algo? Si aprendiste algo, decírmelo en la caja de comentarios. Un pulgar arriba me ayuda bastante. Tus comentarios también le ayudan a las personas que llegan a este video para retroalimentar y también para debatir. Así que puedes dejarme un comentario. Muchas gracias por llegar hasta este punto en el video. Adiós.